La voz del Perú. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición para el día 28 de enero del año 2021, el segundo año de la pandemia. Estamos a jueves 28 de enero. Donde quiera que usted se encuentre, en algún lugar del Perú, algún lugar del mundo, escuchando RPP Noticias a través de sus plataformas digitales, pues gracias por estar con nosotros esta tarde. Hay bastante noticias con respecto a coronavirus, bastante noticias con respecto a la salud en realidad. En Estados Unidos hoy día se ha identificado por primera vez esta variante sudafricana en dos personas en el estado de Carolina del Sur. Y lo que llama la atención es que ninguna de estas dos personas tiene historia ni de viaje ni de contacto con personas que hayan estado en Europa o en Sudáfrica. Lo cual indica que, por lo menos en ese estado y probablemente en muchos otros lugares, el, esta variedad, esta variedad sudafricana del virus ya está circulando en la comunidad. Y el mundo es un pañuelo, el mundo es un pañuelo. Y las personas viajan tanto de que estas variantes pues están prácticamente en todo lado. Y hoy día vamos a hablar, señora, de salud mental. Salud mental. Le llaman el patito feo de la salud. Porque todo el mundo se preocupa, y con razón obviamente, ¿no? Ay, que mi hígado, mi corazón, mi piel, mis ojos. Pero no son muchos los que dicen, mis emociones. ¿Por qué estoy reaccionando tan mal? ¿Por qué estoy tan irritable? ¿Qué me pasa? No soy el mismo, no soy la misma. ¿Será que hay algo dentro mío que me está haciendo que yo duerma mucho más de lo que dormía antes? ¿Por qué me cuesta tanto salir de la cama en la mañana? Antes yo salía como un resorte y ahora no quiero salir. O al revés, me estoy despertando 2, 3 veces en la noche. No puedo dormir. Esa es la salud mental. Y hoy día vamos a hablar sobre salud mental y vamos a ver cuál es la carga que en este momento ya tiene nuestra salud mental un año casi dentro de la pandemia. ¿Qué es lo que está pasando? Y sobre todo, saber qué podemos hacer para que así como, ¿verdad? Lo recomendamos todos los días, cuidarse del virus, que la mascarilla, que son cosas importantísimas. ¿Qué podemos hacer para que nuestra salud mental no sufra tanto? Ese es el tema de hoy día. El, el doctor Humberto Castillo, él es médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, está con nosotros y le agradecemos muchísimo que esté en el programa. Doctor Castillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Elmer, y bueno, buenas tardes también a todo el país que escucha radioprogramas y justamente para poder conversar y responder algunas inquietudes en torno a la salud mental, como usted lo está manifestando. Exacto. Y sobre todo, doctor, que ya estamos ya un año dentro de esto, ¿verdad? Hace un año como hemos conversado con usted aquí en los programas. A Así es. ver, doctor, frente a esta nueva amenaza, decíamos, y hablábamos de la angustia, de la ansiedad, de algo desconocido, pero no, ya pasamos eso. Ahora estamos en otro momento. Ahora estamos en un momento que ya pasó un año, ya sabemos los efectos de este virus, ya hemos tenido una cuarentena larguísima, mucho sufrimiento, y ahora estamos otra vez en la segunda ola. Doctor, ¿cuán diferente reacciona la salud mental de una persona en un momento como este a un momento como el que tuvimos el año pasado? ¿Qué es diferente ahora? Sí, doctor, lo que usted decía a este punto con el que inicia la presentación del tema es como que las personas vamos respondiendo a las circunstancias, nos vamos adaptando a las circunstancias y vamos respondiendo un poco en automático. O sea, las emociones pues son como reacciones frente a lo que va pasando. Y entonces, por ejemplo, si comparamos cómo estamos respondiendo emocionalmente ahora y cómo respondimos emocionalmente en la primera ola,
En la primera, de hecho, el miedo era el que predominaba, porque aparecía como una situación, una amenaza desconocida, no se sabía cómo era la dinámica de esa amenaza. Todos como que empezamos a sentir de que sí, era una amenaza que se cernía sobre nosotros, se venía, y frente a eso, frente a la emoción de miedo, la tendencia natural es a protegerse, a cubrirse, a ocultarse, ¿no? De Ujú. otros más bien un poco desafiante. Pero ahora ya estamos en otra cosa porque el miedo se desgasta. Esta emoción del miedo, como la del cuento del lobo y el pastor, ¿no? Ujú. Entonces como que el miedo se va desgastando, va disminuyendo y van apareciendo otras emociones, ¿no? Y acá tiene que ver un poco con el tema, por ejemplo, de la esperanza de salir de esto. Y esa esperanza también se va desgastando. Entonces tenemos el miedo desgastado y la esperanza desgastada. Y eso nos pone en una situación realmente de un riesgo emocional grande, porque las emociones, digamos, tienen que ver con la persona en términos individuales, pero también hay como una emoción colectiva, Ujú. un sentir generalizado, y ese sentir generalizado también va cambiando, y ahora, Ujú. digamos, no es lo mismo que con Ujú. lo que empezamos la primera Correcto. cuarentena, ¿no? Correcto, correcto. Entonces vamos a hacer una cosa, doctor. Le propongo, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, quiero que por favor usted analice y examine qué es diferente ahora, qué características, cómo estamos reaccionando para que nuestros oyentes las puedan reconocer y obviamente después le voy a pedir que nos dé consejos para ya enfrentar la pandemia en este momento que es diferente al del año pasado. Vamos a regresar. No se vayan. Gracias, la voz del Perú, soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición para el día jueves 28 de enero del año 2021, el segundo año de la pandemia. Si usted recién prende la radio, estamos hablando de salud mental. Estamos hablando con el doctor Humberto Castillo. Él es médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Estamos hablando sobre la salud mental en este momento, en este mes de enero, con todo lo que ha pasado. Y lo que nos ha dicho el doctor Castillo es remarcable. Señora, señor, nos ha dicho que la salud mental es diferente. La reacción de nuestra salud mental en este momento es completamente diferente a la del año pasado. Cuando empezaba la pandemia teníamos miedo, teníamos un temor a algo desconocido. Ahora ya no. Y eso se desgastó, nos ha dicho. Ya el miedo se desgastó. Ya esa esperanza que teníamos que todo iba bien, ya está desgastada. Estamos en otro estado de salud mental. Doctor Castillo, ¿qué características tiene este nuevo estado de nuestra salud mental en este momento de la pandemia? Digamos, en este momento va apareciendo también un tema de frustración y enojo, ¿no? Muchas personas han estado como saliendo ya de la crisis, haciendo, como dicen, de tripas corazón y saliendo Ujú. adelante, volviendo a recuperar, ¿no?, lo perdido. Y ahí la emoción del entusiasmo, la esperanza se ha empezado a aprender, pero luego ahora se entra en una situación nuevamente de incertidumbre, de frustración, de enojo, y ese es un poco el riesgo en temas de psicología social, que esto pueda escalar como frustración, como enojo, como cólera, ¿no? Y eso nos lleve a una situación de mutuas desconfianzas, a una situación prácticamente de culparse los unos a los otros, ¿no? Y llevar a un nivel de fragmentación y de caos significativo. Entonces yo creo que tenemos que cuidar de no llegar a ese escenario crítico. Ujú. De otro lado, creo, por el lado de la salud mental más individual, digamos, Ujú. más en términos ya de problemas, de Personales. patologías, ahí lo que tenemos es que las personas han aprendido, creo que es lo positivo, a cuidar más su salud mental. Por ejemplo, muchas personas han aprendido a hacer ejercicios de relajación, meditación,
controlar mejor sus emociones, manejar mejor su tiempo, sus vínculos. Es decir, las personas sí podrían estar como más capacitadas. El problema principal desde mi punto de vista es el tema de encontrar el sentido de esto, la motivación para esta cuarentena. Una cuarentena es algo como muy costoso en términos personales, subjetivos, y cualquier costo tiene que tener una motivación, tiene que tener un sentido. Una Los seres humanos recompensa. somos capaces de sacrificarnos mucho, pero con un sentido. Si no tenemos ese sentido claro, creo que va a ser muy difícil que poder controlar todas estas Ujú. emociones complejas que se van dando en los seres humanos. O sea que una especie de recompensa, una especie de racionalizar por qué estamos en cuarentena nuevamente, ¿verdad? Que se comunique claramente, que logremos comunicar claramente a la población este esfuerzo, este segundo gran esfuerzo, esta segunda Así es. encerrona tiene como finalidad esto, y a esto todos tenemos que colaborar. O sea, lo que usted nos está diciendo es que sería, obviamente en condiciones ideales, que todos entendamos que este gran esfuerzo que se va a hacer nos va a llevar a un Perú mejor, a un ideal, y que entonces Ajá. aceptemos esta situación porque tenemos ese objetivo grande que cumplir todos. Si no se hace eso, pues viene lo que usted dice, doctor, esta fragmentación de la sociedad, esta irritabilidad y la división que podamos empezar a tener entre nosotros. Sí, doctor, creo que el construir esta visión compartida, este sentido de bien común, es muy importante, pero a la vez es difícil porque, digamos, también como cultura, hemos en las últimas décadas hemos ido mucho en la lógica individualista, competitiva, en el casi cada uno baila con su pañuelo, sálvese quien pueda, y es difícil ahí construir la imagen colectiva. A veces las Ujú, crisis sí son oportunidades para construir una visión colectiva, una ujú. visión de un país mejor, una visión de un sistema de salud mejor, una visión incluso de una familia mejor, de todas las Exacto. instituciones como mejores, más integradas. Pero sobre eso creo que tenemos que incidir con mucha fuerza Ujú. desde todos los ámbitos donde trabajamos la salud mental y evidentemente también los medios y todos los que Claro, tenemos alguna claro. posibilidad de decir algo. Claro, países lo han pasado, estos otros países del mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, después de grandes Así es, doctor, desgracias, sí. han logrado unirse todos, Ujú. agarrándose de las manos, pero con esta visión común. Y en este espacio sería eso, ¿no? ¿Cómo podemos lograr un Perú mejor en muchos campos, en el de la educación, en el de la salud, etcétera, tomando como base esta desgracia que nos está pasando en la pandemia? Pero ya desde el punto de vista personal, doctor, para el oyente que nos escucha en la casa, eh, eh, si ha notado, por ejemplo, eso que usted ha dicho, que está muy irritable, que está diferente, está desesperanzado, ¿qué consejo le podemos dar a nuestros oyentes de manera personal? Sí, creo que es importante en este tiempo, más aún poder visualizar entonces en lo personal también, visualizar un futuro mejor. No tenemos que hacer el esfuerzo para ver el después de la pandemia, no el después de esta cuarentena. Tenemos que poder visualizarlo para poder manejarnos en esa dirección. Luego ya es un tema de administrar nuestras resistencias, ¿no? Entonces, claro, que eso yo creo que se ha aprendido mucho, ¿no? Administrar el tiempo, o sea, mantenerse activo, mantenerse ocupado, no poder controlar las emociones, la angustia, ya sabemos, respirando, relajándonos, todo eso ya se sabe. Es importante también el que podamos detectar tempranamente algunas señales ya de que hay una falla en nuestro sistema emocional. Cuando la principal es que cuando tenemos que descansar y no podemos descansar, cuando nos Dormir. cuesta ponernos en condición de reposo, ya hay una señal de que está fallando algo. Hay que controlar el dormir adecuadamente. Cuando falla el dormir también es una señal grande de que algo
está pasando, cuando nos empezamos a molestar sin una razón aparente también, cuando los dolores de perder algo son más prolongados del tamaño de la pérdida también, siempre diferenciando de lo que es la reacción a la gran pérdida, porque también es un momento Claro, en que claro, estamos las personas expuestas a pérdidas grandes, el claro. trabajo, seres Exacto. queridos, etcétera. Y quizá a esa lista de síntomas que usted nos dice en el dormir, en la irritabilidad, quizás también, doctor, ya el rendirse podría ser un síntoma como que ya no le importa nada, la misma, esta fatiga pandémica que le llaman, que ya no me importa nada, total, hago lo que quiero, ya, dicen, la vida tiene que terminar. O sea, el rendirse puede ser parte de eso. Sí, sí, doctor. El rendirse, digamos, tiene estos dos componentes, ¿no? Uno que podríamos decir endógeno, que es un poquito más depresivo, pero también puede tener un componente exógeno, o sea, digamos, personas que se han estado recuperando en su pequeño negocio, que han invertido, por ejemplo, en medidas de bioseguridad y de pronto se le cae abajo todo. O sea, la emoción natural, por decirlo así, es una emoción de devastación, ¿no? Ujú. Entonces, ahí no va a haber fármaco que lo recupere. Eso lo que le va a recuperar es la oportunidad, la posibilidad, la ayuda, la solidaridad. Entonces tenemos Ujú. que ser capaces de diferenciar el sufrimiento endógeno del sufrimiento exógeno, ¿no? Porque en lo Entiendo. endógeno sí podemos actuar los psiquiatras, los psicólogos, pero Ujú. en lo exógeno tiene que actuar el sistema, Claro. el gobierno, las instituciones La sociales, sociedad, eh, la la sociedad en su sociedad en su conjunto. Muy conjunto, bien. sí. Doctor, y obviamente cuando una persona sienta que está teniendo estos síntomas, estos sufrimientos, estas dudas, estas cosas, que no es la misma persona y que lo achaca a esto, no hay que tener temor a buscar ayuda. En este momento, el 113, ¿cuál es la mejor ayuda? Ya estamos para terminar, tenemos 30 segunditos en el programa. ¿Cuál es la mejor manera que le podemos decir a nuestros oyentes para que busquen ayuda en los centros de salud mental comunitarios? Sí, doctor, eso, o sea, ahora justamente que me parece que se está fortaleciendo un poco más el primer nivel y los centros de salud mental comunitarios ahí son claves. En el país tenemos Ujú, más de 150 ujú, y se están reactivando estos centros. Yo actualmente también estoy como director del Instituto Nacional de Salud Mental ujú. y desde ahí estamos apoyando fuertemente a los centros de salud mental Qué comunitaria bueno. para que puedan recuperar su capacidad operativa, es decir, su capacidad de brindar ayuda Exacto. a las personas de sus comunidades, de sus entornos. Entonces Perfecto. hay que volver a confiar en nuestros centros de salud, en nuestros centros de salud mental comunitaria, hay que volver a acercarnos a ellos, si Muy bien. no presencialmente, de forma virtual, Muy bien. de Y es forma a través del telefónica, en fin. 113, ¿no? Es a través del Es a 113. través del 113, pero también es ya de números locales que están ofreciendo los propios centros. Están Muy dando bien. sus números para una comunicación más directa con las personas Fabuloso. que conocen, con las personas que confían. Muy bien. Muy bien. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos ha hecho reflexionar realmente. Le agradezco muchísimo su presencia en el programa. Gracias, doctor. A usted, doctor, muchas gracias. El doctor Humberto Castillo, médico psiquiatra, director del Centro de Investigación y Desarrollo en Salud Mental de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estuvo con nosotros. Fíjese, señora, como esa, todas esas cosas que a veces uno no sabe cómo reacciona, pueden ser síntomas de que nuestra salud mental está sufriendo. No hay que tener temor a buscar ayuda, por favor. Regresamos, no se vayan.